El escarabajo de oro. Título: Los crímenes de la calle de Morgue, de Edgar Allan Poe. Dos valoraciones de la personalidad de Poe. La pasión provocaba en él las peores emociones que atentan contra la felicidad del hombre. No se le podía contradecir sin provocar en él un violento acceso de cólera. No se podía mencionar la riqueza sin que sus mejillas se pusieran pálidas por una envidia devoradora. Los peculiares dones naturales de ese pobre joven, su belleza, vivacidad, la osadía que emanaba de él como una atmósfera ardiente, habían transformado su seguridad instintiva en una arrogancia que convertía la admiración de su interlocutor en desconfianza. Era irascible y envidioso, cualidades deprobables que agravaban con un barniz de frío y repugnante cinismo. Mientras que sus elogios expresaban por medios de risitas despreciativas, parecía no tener ningún escrúpulo moral. Y lo que resulta más singular era un carácter altivo, poco o ningún sentido del honor. Tenía hasta un grado enfermizo el deseo de sobresalir, que vulgarmente se denomina ambición, pero ningún deseo de obtener respeto o el afecto de sus semejantes.